Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LVVP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a una nueva emisión de su Noti LVVP. Hoy vamos a iniciar conversando sobre los Bravos de Margarita y una nueva contratación con respecto a la importación que se develó en los últimos días. Lo hizo la colega Georgeny Pérez y Bravos ya tendría en este caso su tercer importado confirmado de cara a la temporada 2025-2026. Ellos ya hicieron vía oficial el anuncio de la contratación tanto de Adiel Saldaña como la firma del dominicano Claudio Custodio. A estos dos nombres se le suma el de un canadiense. Se trata de Nick Thorglick Iverson, este pitcher derecho oriundo de Canadá, 1,85 m para él, que ha estado trabajando en el circuito mexicano con los Rieleros de Aguascalientes. Estuvo entre 2023 y 2021 en la organización de los Cardenales de San Luis. Luego pasó en 2024 a la American Association, trabajando siempre como relevista, y ahora lo hizo igual con Rieleros de Aguascalientes en la pelota mexicana. 5.84 la efectividad de Nick Iverson, vamos a decirle así porque el primer apellido es bastante complejo de pronunciar, así que Nick Thorglick Iverson dejó 5.84 de efectividad en lo que fue su pasada temporada con los Rieleros de Aguascalientes, en la 2025 me refiero, un whip de 1.47, ponchando a 6 rivales por cada 9 innings y dando 4 boletos por cada 9 entradas. En definitiva, lo trae Bravos de Margarita para fortalecer aún más ese bullpen. De los 3 importados hasta ahora que tendría contratado Bravos, 2 van de cara al bullpen, que son Custodio y Nick Thorglick Iverson, en caso de que se confirme la información que adelantaba la colega Georgeny Pérez. Nos vamos a quedar hablando de Bravos, pero sobre todo sobre su picheo. Y hablando de Genson Leal, un pitcher que ellos seleccionaron vía draft que se celebró el año pasado, el draft de nuevas firmas que se llevó a cabo en el Monumental, ellos seleccionaron a Genson Leal y tienen bastantes esperanzas de poder contar con este lanzador de cara a la 25-26. Él se mantiene trabajando con la organización de los Reales de Kansas City, específicamente en la sucursal Clase A, y Genson Leal está haciéndolo bastante bien en lo que va de campaña. Hasta ahora tiene una efectividad en lo que va de sus últimas 10 presentaciones de 1.40 y un promedio en contra de 1.41. En definitiva, muy buen momento el de la temporada que vive Genson Leal. Ha ponchado un total de 24 rivales en 19.1 entradas. También es verdad que está en un circuito bastante por debajo del nivel, pudiésemos decir. Estamos hablando de un circuito clase A. Comparar un circuito clase A con Venezuela es bastante complejo, pero aún así él tiene 21 años, este pelotero oriundo de Puerto Cabello, y creo que puede ser un brazo interesante para lo que será el futuro de esta organización. En este año ha ponchado a 10 rivales por cada 9 entradas. Estamos hablando que tiene un promedio bastante exitoso Genson Leal y pudiese ser una pieza importante de cara al bullpen de los Bravos de Margarita, que entre otras piezas salió también de Moisés Gómez con un cambio con los Leones del Caracas. Así que con alguien tienen que reemplazar. Si no es Nick Thorglick Iverson, Genson Leal, que está teniendo buen año en clase A de los Reales de Kansas City, también pudiese hacer el trabajo por los Bravos. Y vamos a finalizar la información de los isleños hablando precisamente de Brian Mendoza, este lanzador que ya tiene un tiempo firmado por parte de los Bravos de Margarita. Todavía no lo hemos podido ver en Venezuela, este joven que es oriundo de la isla de Margarita y que pertenece a la organización de los Marlins de Miami. Él en sus últimas 2 aperturas ha mejorado en lo que va de campaña. No ha sido una zafra fácil para Brian Mendoza, pero en definitiva en sus últimas 2 salidas se ha visto bastante bien. Acumula 10 entradas de labor, ha permitido 2 carreras limpias, 1.80 de efectividad y 1.94 de promedio en contra. Un ponche por episodio y apenas ha otorgado un boleto por cada 5 entradas. Brian Mendoza, que los rivales le batean en contra 194. Ha sido un año complejo para él. Tiene 5.04 de efectividad en la clase A fuerte de los Marlins de Miami, y los Bravos de Margarita no pierden la esperanza de que este lanzador oriundo de la isla de Margarita precisamente y que apenas tiene 21 años de edad pueda hacer su debut lo antes posible en Venezuela, porque es un brazo que pudiese ayudar bastante a la rotación que va a dirigir el manager Henry Blanco. Corresponde ahora hablar del otro finalista que llegó en la temporada 24-25. Hablábamos primero de Bravos, uno de los finalistas y subcampeón. Ahora corresponde hablar de Cardenales de Lara. Muchos nos han preguntado por Anderson Espinosa, ese lanzador que tuvo par de aperturas el año pasado en postemporada, además aperturas importantes para ellos, y que en definitiva ahora se mantiene igual en la pelota japonesa. Ustedes ya lo saben, desde el año pasado él tiene un estatus de estrella en Japón, Anderson Espinosa, y todavía lo mantiene en este 2025. Nos pedían estadísticas sobre él y aquí se las traemos. Una efectividad de 3.14. El año pasado
presentaba a final de temporada 2.58 de efectividad. Ha aumentado un poco, pero ha estado relativamente parecida a la presentación este año de Anderson Espinoza con respecto a la zafra anterior. Un whip de 1.35, ha ponchado a 8 rivales por cada 9 episodios. Los que nos preguntan específicamente sobre la posible participación de él, es muy temprano para saberlo. Si participa Anderson Espinoza, yo creo que habría que imaginárselo en una especie de aperturas como las que ofreció el año pasado para los Cardenales, ¿no? Que puede hacer en la postemporada o en una eventual final, porque el tipo de contratos en Japón siempre suelen ser un poco más complejos para conseguir el permiso. Los peloteros en ocasiones no quieren arriesgar tanto. No es el caso de Anderson Espinoza, que mostró su compromiso con Cardenales, que en su primer año de contrato en Japón igual fue y lanzó, aunque sea par de salidas, en la pelota japonesa. En otras informaciones con respecto a los Cardenales de Lara, hay que hablar de uno de los peloteros que llegó vía cambio este mismo año. Nos referimos a José Azócar, que ha tenido vamos a decir, un pequeño resurgir desde que volvió a la organización de los Mets de Nueva York, y nos vamos a centrar sobre todo en sus últimos 5 encuentros. Batea 333 de promedio al bate José Azócar, con 368 de OVP. Además, en sus últimos 5 juegos ha anotado 6 carreras, ha impulsado 5. Como les digo, en esos últimos 5 encuentros disputados para él, ha sonado un cuadrangular, ha conectado un doble, y este pelotero del que esperan que pueda jugar este año con los Cardenales de Lara, eso sí, a partir del mes de diciembre, no esperan antes a José Azócar, está cerrando muy bien el año con la organización de los Mets de Nueva York, un año que no estaba siendo sencillo para él. Comenzó con los Mets, estuvo algunos juegos en Grandes Ligas, luego fue puesto en asignación, lo seleccionaron los Bravos de Atlanta. Con Atlanta no tuvo prácticamente nada de tiempo de juego, volvió a pasar por asignación y regresó ahora a los Mets de Nueva York, donde, como ustedes pueden ver, en los últimos 5 encuentros ha tenido un despertar ofensivo José Azócar, sobre todo dando batazos importantes, uno de ellos un walk-off que dio, o un batazo para dejar en el terreno también, como se le conoce en nuestro país, a José Azócar, que evidentemente estará entre esas piezas que podrá contar el manager César Isturiz en cuanto a su outfield de cara a diciembre, que es más o menos la fecha tentativa que cree Cardenales que puede tener a José Azócar. Quizás hay una sorpresa y llega un poco antes, pero en principio sería pautado para la fecha de diciembre. Y finalizando las informaciones de Cardenales de Lara, les quería hablar de Luis Contreras. Él fue puesto en asignación por la organización de los Astros de Houston, este lanzador que empezó el año en las Grandes Ligas, luego fue bajado a la sucursal AAA, estaba ocupando un puesto en el roster de 40 y ahora fue puesto en asignación. Nadie lo reclamó en las Grandes Ligas, así que permanece con la organización de los Astros de Houston, pero ahora en la sucursal AAA. Luis Contreras, en lo que va de temporada, tiene efectividad de 3.34 en la AAA de los Astros, con un whip de 1.35, un total de 6 boletos por cada 9 entradas, bastante alta esa tasa, y un total de 8 ponches por cada 9 innings, 7 juegos salvados para él en la sucursal AAA. Este año en las Grandes Ligas, 9 encuentros disputados, 6.75 es su efectividad y un whip bastante alto de 1.58. El hecho de que salga del roster de 40 siempre lo puede acercar un poco más a participar en Venezuela. Veremos si es el caso de Luis Contreras, este lanzador zuliano que ya lo hemos visto actuando en la LVP, pero que desde los Cardenales de Lara le gustaría contar con él desde el inicio de la temporada, o al menos por un gran trecho de la misma. Veremos si esta salida de su roster de 40 de los Astros de Houston lo acerca a jugar más tiempo en Venezuela. Turno para hablar de los Navegantes del Magallanes. Hay muchísima información sobre el conjunto naviero y para los fanáticos turcos son buenas noticias. Al menos 3 relevistas en los últimos días han confirmado su participación con Magallanes y esperan hacerlo desde el día 1. Par de ellos ya lo han hecho y lo han garantizado. Uno está esperando por que finalice su temporada en ligas menores. Y vamos a hablar de una vez de los nombres. El primero de ellos, Anderson Franco, va a estar con los Navegantes del Magallanes desde el primer día. ¿Por qué? Porque finalizó su contrato en la Liga de Taiwán y ahora va a tener la posibilidad de jugar con los Navegantes del Magallanes. De hecho, él le ofrecía unas declaraciones al departamento de prensa de los Náuticos y mencionaba que va a descansar el resto del mes de agosto y después pondrá poco a poco en marcha su plan de preparación para la campaña 25-26 en el mes de septiembre para estar con los Navegantes del Magallanes desde el día 1. Es verdad que el año pasado no le fue nada bien a Anderson Franco con Magallanes,
pero es un lanzador sumamente importante, y además que pueda tener un lapso de tiempo de descanso entre el mes de agosto que queda, estamos hablando prácticamente la mitad del mes de agosto y parte del mes de septiembre, van a dejar que ese brazo descanse, que yo creo que ese fue uno de los inconvenientes que tuvo el año pasado. Anderson Franco increíblemente fue dejado en libertad o no recibió la renovación por parte del equipo de los Fubon Guardians porque tenía una efectividad de 1.90 en la Liga de Taiwán, con un whip de 1.08, además otorgando apenas 2 boletos por cada 9 entradas y ponchando a 7 rivales por cada 9 innings. Así que Anderson Franco estará con los Navegantes del Magallanes desde el día 1. Por supuesto que no lo dice Jesús Ponte, lo dice el propio Anderson Franco, que habló con el departamento de prensa de los Navegantes del Magallanes. Otro que estará desde el día 1, este sí estamos más acostumbrados a que juegue desde el comienzo de la LVP, nos referimos a Anthony Vizcaya, que conversó con los amigos de Meridiano.net. Allí declaró que va a estar con el conjunto eléctrico desde el primer día de la campaña. Vizcaya en gran parte de las últimas zafras ha sido el cerrador de los Navegantes del Magallanes. El año pasado inició como cerrador, luego pasó a el octavo, séptimo inning de los Navegantes del Magallanes y este año se mantiene con los Tecos de Dos Laredos. No ha sido su mejor temporada en México, tiene 6 de efectividad en 50 encuentros lanzados con 1.60 de whip. Ha ponchado a un rival por cada episodio, pero es verdad que le han conectado también un indiscutible por cada inning lanzado en promedio a Anthony Vizcaya. Él tuvo un muy buen mes de junio en la pelota mexicana, que en 14 presentaciones dejó efectividad de 1.98, pero es verdad que el mes de agosto le ha costado. Hasta ahora el mes de agosto ha sido bastante complejo para Anthony Vizcaya, que tiene efectividad de 27 en apenas 3 presentaciones en lo que va de mes. En todo caso, sigue siendo un brazo consagrado en la liga. El año pasado, a pesar de que no fue sencillo para él, terminó con efectividad de 4.09 y sigue siendo un pitcher importante que va a tener Magallanes desde el día 1. Y el otro que les comentaba es Luadver Arias, que conversó con los amigos de Unión Magallanera y ahí les manifestó su deseo de estar con los Navegantes del Magallanes desde el día 1. Él el año pasado ya tenía planes de lanzar con los turcos, luego fue incluido en la lista de fatiga extrema, además fue incluido en el roster de 40 de los Marlins de Miami y era prácticamente imposible de que participara en Venezuela. Ahora fue sacado del roster de 40 de los Marlins de Miami, está en un año relativamente complejo para él, sobre todo si vemos los números que había colocado en 2024 y los que está colocando en 2025, así que uno pudiese creer que ese permiso de Luadver Arias se va a poder conseguir por parte de los Navegantes del Magallanes. No debería haber ningún tipo de restricciones, de hecho, por parte de los Marlins de Miami hacia él. En esta temporada Luadver Arias tiene efectividad de 6.27 entre la sucursal AAA y AA de los Marlins de Miami. Además tiene un whip altísimo de 1.93. Estamos hablando de que se le están envasando hasta 2 corredores por episodio, una tasa de ponches muy baja de 3 ponches por cada 9 innings y además 7 boletos por cada 9 entradas. Evidentemente está lejos de ser el Luadver Arias que estamos acostumbrados. Él en 2024, por ejemplo, ponchaba a 10 rivales por cada 9 innings, lo que se puede decir más de un ponche por episodio, y apenas otorgaba 3 boletos por cada 9 entradas. Muy diferente al actual Luadver Arias, que quizás necesita precisamente participar con rienda suelta en la pelota venezolana con los Navegantes del Magallanes, que es su equipo, para reencontrar esa mejor versión. Hasta ahora es el único que no está confirmado, pero él mostró su disposición y con los números que uno está viendo en ligas menores, muy probablemente pueda estar el debut de este lanzador, que ha estado incluido incluso entre los 30 mejores prospectos de los Marlins de Miami en su momento. También conversando sobre los Navegantes del Magallanes, ustedes nos pedían información sobre Leandro Pineda y aquí se la traemos. Este toletero que debutó el año pasado con los Eléctricos en la LVP, ahora mismo está en la sucursal AA de los Phillies de Filadelfia, se ha mantenido todo el año ahí, ha pasado por etapas complejas Leandro Pineda, pero precisamente en este momento está un poco mejor. En sus últimos 7 encuentros Pineda batea 320 con un OPS de 953. En sus últimos 7 juegos tiene 8 indiscutibles, de los cuales 4 han sido extra base, con 4 carreras impulsadas y 3 carreras anotadas para él, que tiene 393 de OVP. Leandro Pineda, un toletero de apenas 23 años de edad,
que este año en la sucursal AA, como les digo, todo el año en este nivel tiene promedio al bate de 2.08 y un OVP de 633. Este pelotero tampoco debería tener ningún problema para participar en Venezuela, pero sobre todo importante que empiece a tomar su ritmo beisbolístico y su ritmo de batear bastante bien en el tramo final de la campaña, a ver si pudiese trasladar ese buen momento a los Navegantes del Magallanes. Y cerrando la información de los turcos, algo que adelantaba la colega Georgeny Pérez, la firma de Jesús Reyes como uno de los importados de los Navegantes del Magallanes todavía no ha sido oficializado por el propio elenco eléctrico, pero es verdad que la periodista Georgeny Pérez ya adelantaba el nombre de Jesús Reyes. Este lanzador, quizás algunos lo recuerdan porque actuó el año pasado en la LVP, lo hizo precisamente con los Leones del Caracas en el tramo final de la temporada. Actuó bastante bien en ese momento Jesús Reyes. Lanzó con los Leones del Caracas en un total de 12 encuentros. Allí dejó efectividad de 2.89 y un whip, eso sí, bastante alto, de 1.82, pero una efectividad de 2.89. Este año ha estado en la Liga Mexicana con los Algodoneros de Unión Laguna y tiene 4.31 de efectividad, una buena efectividad en 40 presentaciones, pero es verdad que tiene un whip alarmante, 1.79 es el whip de Jesús Reyes, que ha dado más boletos esta campaña que ponches recetados a sus contrarios. Nunca ha sido un extraordinario ponchador este relevista, que yo creo que si se concreta su firma tal y como adelantaba la colega Georgeny Pérez, pudiese ayudar al equipo eléctrico entre el quinto y el sexto episodio, pero claramente un brazo más con el que podrá contar el manager Eduardo Pérez. Corresponde el turno de los Caribes de Anzoátegui y vamos a hablar de, yo creo que la gran pieza que llegó este año al conjunto oriental. No nos referimos a otro que a Hernán Pérez. Nosotros desde En la Jugada logramos contactar con Hernán, que siempre ha sido bastante diligente con los medios, y bueno, nos dio más o menos su visión sobre cuáles son los planes de cara a la contienda 25-26 con Caribes de Anzoátegui. Desde Caribes han manifestado que hay bastante optimismo de poderlo tener desde el día 1 de la temporada. Por ahora Hernán Pérez es un poco más cauteloso. Nos decía que está 100% enfocado en la temporada en México. Está jugando al momento de la publicación de este video Toros de Tijuana, una serie en postemporada. Hernán Pérez es pieza fundamental de dicho conjunto y él nos decía: por ahora estoy 100% enfocado en los Toros de Tijuana. Lo que sí puedo decir es que todavía falta que se den muchas cosas para que yo pueda jugar con Caribes de Anzoátegui desde el día 1. Se pudiese interpretar de muchas maneras. En todo caso, hay disposición de él para jugar. Eso está bastante claro, de jugar con Caribes de Anzoátegui. Pero sí era cauteloso y decía: todavía falta que se den muchas cosas para yo jugar desde el día 1 con Caribes de Anzoátegui. Estamos hablando de Hernán Pérez, que llegó vía cambio desde Cardenales de Lara por Rafael Balita Ortega. Para Caribes sería estupendo, excepcional, que pueda haber otro toletero ahí en la mitad de ese line-up junto a Balbino Fuenmayor y que ayude a remolcar carreras para unos Caribes de Anzoátegui que uno los recuerda porque han tenido un picheo bastante débil en las últimas 3 temporadas que han caído eliminados, pero tampoco ha sido para nada aquel equipo productor de carreras, y precisamente la llegada de Hernán Pérez pudiese inyectarle eso a Caribes de Anzoátegui. En lo que va de temporada, Hernán Pérez con los Toros de Tijuana tiene 312 de promedio al bate, muy positivo, pero mejor aún es su OPS. 943 es el OPS de Hernán Pérez en esta campaña, la temporada regular que terminó. 19 jonrones, 24 dobles, un triple, 64 impulsadas, 14 bases robadas en 18 intentos y 73 carreras anotadas para un pelotero que además pudo jugar diversas posiciones con los Toros de Tijuana. Jugó en right field, jugó en el left field, jugó en la tercera, jugó en segunda y jugó en primera. ¿Qué más se puede pedir para un pelotero como Hernán Pérez? Que veremos si en definitiva se terminan de afinar todos esos detalles para que pueda participar como espera la organización Caribes de Anzoátegui desde el primer día de temporada. También, hablando de la organización de Caribes, hay que conversar sobre José Ramón Rodríguez. El agente del pelotero y la agencia como tal que lo representa confirmó que ya hay un pacto, hay un acuerdo para que José Ramón Rodríguez forme parte de la importación de Caribes en la contienda 25-26. Esta telenovela que se armó en las redes sociales por parte de la gente también, diciendo que Caribes no estaba respetando los derechos de José Ramón Rodríguez de recibir otras ofertas en otras ligas o en la misma liga venezolana. Al final parecía que Caribes tenía el sartén por el mango. Estaba muy seguro la organización oriental, que además le había hecho una oferta interesante a José Ramón Rodríguez.
una oferta mejor con respecto a lo que había recibido en la temporada anterior y estaban seguros de que iban a llegar a un acuerdo. Todo ese humo que había alrededor lo pudo diluir rápidamente la organización de Caribes de Anzoátegui. Llegaron a un acuerdo con José Ramón Rodríguez que formará parte de su importación de cara a la campaña 25-26. El cubano viene de actuar precisamente en la Liga Mayor con los Marineros de Carabobo. Ahí dejó efectividad de 4.43 y whip de 1.29 en 8 aperturas. Y bueno, el año pasado fue un pitcher muy importante para Caribes. Tuvo dos caras. La primera mitad de temporada le costó bastante, pero después fue uno de los mejores pitchers y no en vano terminó incluso en el podio, en el tercer lugar, para obtener el premio al pitcher del año. En 13 presentaciones, 11 de ellas como abridor, dejó efectividad de 3.45 y un whip de 1.35, que eso, para lo que mostraron muchos lanzadores de Caribes de Anzoátegui, es absolutamente oro. Así que José Ramón Rodríguez repite como importado de Caribes de Anzoátegui, al igual que Harold González. Son los dos nombres que han estado vinculados ya a la firma de los Caribes de Anzoátegui. En este caso, José Ramón va a estar también con Caribes, muy posiblemente comandando o como segundo en esa rotación del equipo oriental. Y para finalizar, hay que hablar de Balbino Fuenmayor, que concluyó su participación en la temporada en México. A pesar de que hablamos de otros peloteros de Caribes que estaban teniendo buen año, sobre todo el grupo de los receptores, Balbino volvió a dejar un año sobresaliente en México, como suele ser las temporadas de Balbino Fuenmayor. En este caso dejó promedio al bate de 313, excelente para él. Un pelotero que, además de ser un slugger, suele ser un gran bateador para promedio. 908 de OPS, conectó 21 vuelas cercas, 74 impulsadas en 82 juegos, muy cercana a una carrera impulsada por encuentro para Balbino Fuenmayor. Eso sí, apenas tomó 9 bases por bolas. Nos llama la atención que ha sido un aspecto en el que Balbino Fuenmayor ha, como quien dice, no podemos decir perdido terreno, pero ya sí toma menos bases por bolas que antes. Pero eso también forma parte de la característica como bateador. Un bateador muy agresivo, Balbino Fuenmayor, que esta temporada volvió a consagrar un muy buen año con el equipo de los Acereros de Monclova y que desde Caribes de Anzoátegui esperan tenerlo desde el primer día de temporada, como suele ser costumbre. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Amigos, llegamos a la mitad de este Noti LVP. Como siempre, les recomendamos que activen la campana de notificaciones si todavía no lo han hecho. Así apenas nosotros publiquemos un Noti LVP o cualquier otro video, ustedes lo van a poder disfrutar lo antes posible. Que se suscriban al canal, es absolutamente gratis y nos ayudan. Es lo único que les pedimos a cambio de llevarles este proyecto con tanto esmero. Que se suscriban al canal y que dejen un like. Las tres cosas son absolutamente gratis para ustedes. No les lleva ni 30 segundos y eso nos beneficia muchísimo a nosotros. Corresponde ahora hablar de Tiburones de La Guaira. Hay una carga informativa con el equipo escualo importante que abordamos de una vez. Ustedes nos escribían en los comentarios preguntándonos mucho por Gabriel Arias. Bueno, Gabriel Arias no se sabe si va a participar este año o no. Lo que espera la gerencia de los Tiburones de La Guaira es que él pueda incorporarse al equipo en algún punto de la misma, es decir, a partir del mes de noviembre, porque este pelotero está en Grandes Ligas, ha estado prácticamente todo el año en MLB y muy posiblemente va a tomarse un buen descanso antes de participar en Venezuela. Pero es verdad que dentro de la gerencia de Tiburones de La Guaira hay bastante optimismo de poder contar con Gabriel Arias. Pero si destacamos lo que ha sido el rendimiento de Gabriel Arias en los últimos días, nos damos cuenta que está viviendo una buena racha, pudiésemos decir. De hecho, él en sus últimos 7 encuentros tiene 6 carreras empujadas, 7 hits en esos últimos 7 encuentros, en promedio un indiscutible por encuentro disputado. Además tiene un triple y un jonrón para él, que suma 2 carreras anotadas en este lapso. Ha sido una temporada, bueno, como ha sido en general para los Guardianes de Cleveland, ¿no? Un equipo que le cuesta producir ofensivamente, apenas ha bateado 2.34. Gabriel Arias, su OPS no llega a 700, pero es verdad que ha dado esas muestras en los últimos días de producir, como les digo, 6 carreras impulsadas en los últimos 7 juegos para él, viendo bastante acción Gabriel Arias, que habrá que esperar para saber si incorporará o no a Tiburones este año, pero desde Tiburones tienen bastante optimismo de que así sea. También con respecto a los Tiburones de La Guaira hay que hablar de Hendrix Briceño, confirmado que no va a participar este año con los Tiburones de La Guaira. Nos lo confirmó el propio Hendrix Briceño a LVP en la jugada, uno de esos brazos que quizás podía contar el equipo tiburón de cara a la 25-26. En definitiva, no va a participar con ellos. Hendrix Briceño todavía está atendiendo asuntos personales y no puede jugar en Venezuela. De hecho, está solicitándole el permiso a la organización de los Tiburones de La Guaira para poder jugar en Puerto Rico. Recuerden que Puerto Rico, como estado americano, para todos esos peloteros que están haciendo trámites de residencia,
es bastante beneficioso, así que muy probablemente esta sea la principal razón que está motivando a Endrys Briseño para no participar en Venezuela y sí hacerlo en Puerto Rico. El año pasado la antigua gerencia de los Tiburones le negó el permiso de participar en Puerto Rico. Pareciera que la actual gerencia al menos está discutiendo con el jugador esto. Recuerden también que cuando se le da permiso a un pelotero para que participe en otra liga, también puedes recibir otro pelotero como compensación. Por ahí está el nombre de Yariel González, que ha estado como posible importado de los Tiburones de La Guaira. En todo caso, lo importante con respecto a Endrys Briseño es que ya confirmó a LVP en la jugada que no va a participar con Tiburones de La Guaira, una sensible baja, a pesar de que tampoco está teniendo un año positivo para él. De hecho, acaba de ser dejado en libertad por la organización de los Angelinos de Los Ángeles, un año en el que fue bateado con contundencia Endrys Briseño, una efectividad que incluso llegó a estar por encima de 10 en su momento. En definitiva, no participará este año con el conjunto guairista. Y para finalizar las informaciones de los Tiburones, quería conversar con ustedes sobre Manuel Olivares. Él habló con los colegas de Tiburones Report, el gato como se le conoce, está haciendo ya pasó su proceso de rehabilitación completo en la rookie de los Rockies de Colorado, ahora está en la sucursal clase A, pero lo importante es que manifestó que estará este año con los Tiburones de La Guaira, esperará hacerlo desde la pretemporada o desde el primer día. Quizás se retrase algunos días más dependiendo cuáles sean sus compromisos en Estados Unidos, pero lo importante para Manuel Olivares es que en todo caso ya manifestó con completa certeza que va a participar este año con los Tiburones de La Guaira. Recuerden, 23 años de edad para él. Esta temporada tiene 4.58 de efectividad, 55 entradas de labor, 1.46 de whip y hasta un ponche por cada 9 episodios. Tiene 8.7, es la tasa exacta de ponches por cada 9 innings. Es verdad que estamos hablando de niveles bastante bajos. La rookie y la clase A han sido solo esos dos niveles en los que ha lanzado hasta ahora Manuel Olivares. Apenas tiene 2 presentaciones en clase A. Fue subido a inicios de mes de agosto a la sucursal clase A, pero él se ha mostrado como un pitcher bastante importante para ayudar en Venezuela. Por ejemplo, lo demostró en la contienda 22-23 con los Tiburones de La Guaira, cuando realizó hasta 5 aperturas y dejó 1.54 de efectividad, y en aquel momento apenas estaba en la rookie Manuel Olivares, así que es un pitcher que puede ayudar bastante a Tiburones de La Guaira y estará muy posiblemente desde el primer día, según lo que le manifestó a los colegas de Tiburones Report. También una información breve: José Alvarado ya se encuentra en las ligas menores haciendo su puesta a punto para volver a las grandes ligas con los Phillies de Filadelfia. Recuerden que él fue suspendido por MLB luego de consumir sustancias prohibidas. Ahora se mantiene haciendo su recuperación en la sucursal AA y AAA de los Phillies de Filadelfia para lo antes posible volver a ser ascendido a las grandes ligas. Par de jugadores de las Águilas del Zulia manifestaron a los amigos de Pelota Sucrense su completo compromiso de participar con Águilas del Zulia desde el primer día. Nos referimos a Osleivis Basabe y Luis Castro. Así es, este par de peloteros que el año pasado parecían tener un rol más importante. Luis Castro sobre todo parecía que iba a tener un rol más preponderante. En definitiva no terminó jugando tanto como él esperaba, pero Osleivis Basabe sí lo tuvo. Lo importante es que ambos, que han estado este año en el circuito de ligas menores, estarán desde el primer día para las Águilas del Zulia, sobre todo con Osleivis Basabe, que hubo muchas especulaciones de cambio. Nada de eso. Basabe continuará siendo pelotero aguilucho. Él tiene 24 años de edad, está por cumplir los 25. Se encuentra con la organización de los Gigantes de San Francisco, 2.59 su promedio del bate en lo que va de temporada, un buen OPS para él, que no es un slugger, de 736, y sobre todo vemos que en el mes de julio ha ido mejorando, batió 2.93 en el mes de julio, lo que va de mes de agosto batea 2.92, en julio dejó un OPS de 920, cuando venía de dejar un OPS de 589 en el mes de mayo. Así que Osleivis Basabe, una pieza importante en estos nuevos aguiluchos, en estas nuevas Águilas del Zulia, porque es un equipo que quiere darle paso a la nueva generación. Osleivis Basabe apenas tiene 24 años, pero ya es un veterano de la liga. Ya ha jugado 3-4 temporadas en Venezuela, conoce el circuito y además es un pelotero productivo en la misma. Es muy importante para las Águilas que ya desde el mes de agosto esté garantizando su participación desde el primer día Osleivis Basabe. Y el otro es Luis Castro, que fue dejado en libertad en días recientes por parte de la organización de los Astros de Houston en ligas menores. La verdad que me sorprende. Él no tuvo un buen rendimiento en AA comenzando el año, pero después fue ascendido a AAA y batió bastante bien, y aún así fue dejado en libertad Luis Castro, este pelotero de 29 años de edad, oriundo de Caja Seca, que en AAA batió 2.79 de promedio del bate, bastante positivo, 358 de OVP positivo y un muy buen OPS de 843. Remolcó 50 carreras en 66 juegos y además pudo conectar 11 vuelas cercas y 16 dobles. En todo caso,
Para las Águilas del Zulia, una pieza como Luis Castro, que es un pelotero que, por ejemplo, el año pasado en la Atlantic League estaba demostrado que podía robar bases y además conectar cuadrangulares, sigue teniendo el poder, la velocidad también está ahí, aunque este año le ha costado un poco más en ligas menores, pero es un pelotero que yo creo que tiene que jugar todos los días para poder producir para las Águilas del Zulia. Y finalizando las informaciones sobre el conjunto Rapaz, quería mencionarles otro nombre, pitcher, que puede integrar la rotación de las Águilas si recibe el permiso o, por qué no, ser enviado al bullpen. Lo importante para las Águilas del Zulia es que van a tener material criollo para utilizar de cara a esta temporada, siempre y cuando reciban el permiso. Y nos referimos a Stevenson Jiménez, este lanzador que pertenece a la organización de los Phillies de Filadelfia. Ha lanzado este año entre la sucursal clase A fuerte y la sucursal AA, pero lo importante para él es que viene de realizar la mejor apertura en lo que va de temporada. Stevenson Jiménez fue el pasado 8 de agosto, allí lanzó 6 entradas y ponchó a 10 rivales. Su cifra tope este año ponchando a adversarios. Stevenson Jiménez es verdad que permitió 3 carreras limpias en 6 entradas, aún así tuvo una apertura de calidad. Él este año en la sucursal AA conserva un total de 8 aperturas y de esas 8 aperturas al menos 3 han sido salidas de calidad. Recuerden que para tener una salida de calidad tienes que lanzar al menos 6 episodios o más y permitir 3 carreras limpias o menos. Stevenson Jiménez, un brazo que no se ha hablado mucho, nunca ha jugado en la LVP, tiene 23 años y pudiese aportar a la organización de las Águilas del Zulia. Está con los Phillies de Filadelfia. Recuerden el nexo Rafael Álvarez, Águilas del Zulia. Pudiese ser un nexo importante para que reciban el permiso tanto de él como de Iverson Castellano y de otros tantos prospectos como Giuseppe Velázquez que pertenecen a los Phillies y a las Águilas del Zulia, pero es un nombre interesante que a la calladita está en la sucursal AA, que sabemos que es el nivel que conserva los mejores talentos de las ligas menores y que, por ejemplo, ponchó a 10 rivales en su última apertura de 6 entradas de labor. Stevenson Jiménez, guárdense ese nombre, fanáticos de Águilas del Zulia. Tenemos nuevo Grande Liga venezolano y es de los Leones del Caracas, y los que han seguido los Noti LVP saben que hemos hablado muchísimo de él. Nos referimos a Luinder Ávila, que recibió el llamado de los Reales de Kansas City para el equipo grande. Al momento de la publicación de este video todavía no ha hecho su debut en MLB, pero muy probablemente lo va a hacer en esta próxima serie que es de martes, miércoles y jueves para los Reales de Kansas City. Él fue llamado precisamente desde la sucursal AAA. Recuerden que Luinder Ávila dejó de lanzar el 22 de mayo por problemas en su brazo derecho. Tuvo una lesión, unas dolencias que incluso le llevaron algunas inyecciones en su hombro. Estuvo 2 meses absolutamente paralizado de lanzar en encuentros. Luego recibió el alta médica, empezó a actuar en la sucursal clase A fuerte de los Reales de Kansas City y luego fue subido el pasado 8 de agosto a la AAA de los Reales de Kansas City. En sus presentaciones del pasado 25 de julio al 8 de agosto, estamos hablando de 4 presentaciones en total, todas como abridor, y en ninguna pasó de las 3 entradas, pero dejó efectividad de 2.08 Luinder Ávila con un total de 12 ponches en 8.2 innings de labor. Este es uno de los mejores prospectos venezolanos, pitchers de los Reales de Kansas City. Lo han catalogado entre los 15 mejores prospectos de la organización, y este año entre AAA y clase A fuerte tiene 4.47 de efectividad y una tasa de 11 ponches por cada 9 episodios, más de un ponche por inning. Está promediando este lanzador, que ya había manifestado su interés de participar con los Leones. Veremos si este ascenso en Grandes Ligas, y esperemos que su debut en MLB, que se dé lo más pronto posible, no trastoque sus planes para participar con los Leones del Caracas, pero evidentemente que es una muy buena noticia para él a nivel personal de poder debutar en el mejor béisbol del mundo. Luinder Ávila, un nuevo Grande Liga venezolano que también forma parte de los Leones del Caracas. Curiosamente no ha debutado en Venezuela y ya también debutó en Grandes Ligas, algo que se ha hecho bastante frecuente en los tiempos más recientes. Ustedes nos pedían información también sobre Yoander Méndez. Todavía Yoander Méndez no ha confirmado si participará o no con los Leones del Caracas en la próxima temporada. Se ha especulado mucho con la posibilidad de que él descanse en este invierno para buscar un nuevo contrato en la pelota de Taiwán. Hasta ahora lo está haciendo bastante bien en la liga taiwanesa. Yoander Méndez está con el equipo de los Uni Lions. Él tiene en lo que va de temporada efectividad de 3.33 con un whip de 1.36. Tiene una muy buena tasa de 8 ponches por cada 9 entradas, 15 aperturas en lo que va de temporada, 7 victorias y 5 derrotas para Yoander Méndez, que en los últimos inviernos le ha costado muchísimo en Venezuela ser un lanzador consistente, ser un lanzador que no se le envase tanta gente. Eso ha sido complejo para Yoander Méndez. Veremos si participará o no para los Leones del Caracas. El año pasado
en 4 aperturas con ellos, permitió 8 carreras limpias en 6 entradas de labor, no le fue nada bien. Hasta ahora está siendo un lanzador completamente diferente en su primera experiencia en la pelota de Taiwán. Recuerden que él antes había estado, era en la pelota de Japón, pero le ha sentado bastante bien la pelota de Taiwán con el equipo de los Unilions. Todavía no hay ningún tipo de compromiso o no de Yoander Méndez. Nosotros intentaremos darle profundidad a esta información y llevarles específicamente las declaraciones del propio Yoander sobre si participará o no con los Leones del Caracas en la 25-26, pero en principio pareciera haber la sensación de que no será así, aunque hay que darle tiempo al tiempo para que en definitiva quede claro qué es lo que va a ocurrir con Yoander Méndez. También ustedes nos pedían información sobre Freddy Fermín. Freddy Fermín, hay que esperar. Recuerden que todos estos peloteros que tienen categoría Grandes Ligas son jugadores en los que hay que tener paciencia para saber si van a participar o no. En su momento, cuando pertenecía a los Reales de Kansas City este mismo año, Freddy Fermín, había optimismo de contar con él a partir del mes de diciembre, pero ahora es diferente la situación. Freddy Fermín fue cambiado a los Padres de San Diego, donde va a ser el receptor titular de aquí al final de la temporada y quizás de cara a la siguiente contienda también. Mientras que prospectos como Ethan Salas todavía se mantienen trabajando y cocinando para hacer su debut en MLB, quizás el año que viene o en 2 temporadas más. En todo caso, Freddy Fermín ahora tiene un estatus absolutamente distinto al que tenía en los Reales de Kansas City y habrá que esperar para saber si él realmente quiere, lo que llaman algunos Grandes Ligas, arriesgarse en la pelota invernal, cuando muy posiblemente pueda encarar el Sprint Training 2026 siendo el receptor principal de los Padres de San Diego. Incluso yo creo que esto pudiese poner en veremos la posible participación de Freddy Fermín en el Clásico Mundial de Béisbol, en dado caso de que el cuerpo técnico estuviese contando con él como uno de los receptores para el equipo venezolano. Él, en lo que va de temporada con los Padres de San Diego, le han intentado robar 4 bases y ha hecho out a 2 rivales, 50% de éxito. Esto es bastante bien, pero es que además con el Madero ha rendido muchísimo Freddy Fermín desde que llegó a los Padres de San Diego. Tiene promedio al bate de 3.70 Freddy Fermín con el equipo de San Diego, OPS de 932 en 8 juegos, 10 indiscutibles para él, 5 carreras impulsadas, 3 carreras anotadas, un jonrón, un doble y par de bases por bolas. Así que estamos hablando de un pelotero completamente distinto y que su estatus ha cambiado de cara a la 25-26. Habrá que tener paciencia con Freddy Fermín, pero en principio, por los análisis que uno puede hacer, no información, con los análisis de lo que ha cambiado para el pelotero y cómo suelen comportarse cada uno de los Grandes Ligas en esta situación, pareciera que sería complicado verlo en la 25-26. Ojalá y nos equivoquemos y Freddy Fermín esté con los Leones del Caracas y eleve muchísimo más el nivel de la liga cuando lo quiera hacer, que posiblemente en tal caso sería en diciembre. Y finalizando las informaciones de los melenudos, nosotros siempre leemos sus comentarios y vamos a hablar también de Jonathan Díaz. Los Leones del Caracas han vivido un cambio gerencial, tienen un nuevo gerente general, tienen un nuevo asistente deportivo que es Reggie Corona y nuevo gerente deportivo que es Luis Sojo. Hasta ahora ha sido complejo comunicarse con la gerencia de los Leones del Caracas para recibir certezas en cuanto a los peloteros que van a participar en la temporada que viene. Y uno de ellos, Jonathan Díaz. Todavía no hay certezas si participará o no en la 25-26 con los Leones del Caracas. Él ya tiene varias temporadas sin actuar en Venezuela. Jonathan Díaz no lanza en la LVP, imagínense ustedes, desde la campaña 21-22, Jonathan Díaz, cuando hizo 7 presentaciones, 5 de ellas como abridor y dejó efectividad de 7.45. El año pasado actuó en la pelota puertorriqueña precisamente porque estaba haciendo trámites migratorios y no podía salir del suelo estadounidense. Allí fue un verdugo, Jonathan Díaz, y dejó 0.49 de efectividad en 6 aperturas. De hecho, ganó el premio al pitcher del año allá con 0.63 de whip en su contienda. Hasta ahora, en lo que va de temporada en AAA, que ha sido donde ha visto más acción, tiene 4.45 de efectividad en 20 presentaciones, 19 como abridor y un muy buen whip de 1.38. Estamos hablando de que si Jonathan Díaz llega a incorporarse a los Leones del Caracas, va a ser una pieza muy importante. De hecho, él en sus últimas 2 aperturas en la AAA de los Marineros de Seattle tiene efectividad de 0.82 con 11 entradas de labor, 5 ponches y un whip de 1.45. Habrá que esperar, saber si todavía continúa haciendo trámites migratorios o no. Nosotros le daremos continuidad a esta información y en los próximos días les daremos certezas sobre si participará o no Jonathan Díaz. En los días pasados les hablamos de Leandro Cedeño, que va a participar con los Leones del Caracas, y vamos a estar intentando llevarles la mejor información posible. Le pedimos disculpas por todavía no tener la información exacta, pero en los próximos días les daremos más detalles sobre todos esos peloteros que nos escriben. Por eso no dejen de escribirnos en los comentarios lo que quieren saber de sus respectivos peloteros
filtraremos esa información y se las llevaremos a ustedes en los próximos Noti LBBP. Cerramos el último tramo del Noti LBBP hablando de los Tigres de Aragua y de José Peraza, que está en su temporada estrella en la pelota mexicana. Ya el 2024 fue bueno para él con los Leones de Yucatán, pero este año, desde que fue cambiado además a los Acereros de Monclova, se ha mostrado como un pelotero ya de una categoría superior. En los últimos 30 días, José Peraza ha sido el mejor bateador de los Acereros de Monclova. Ha remolcado 16 carreras en sus últimos 19 encuentros, 3 jonrones, 8 dobles, 360 de OVP, 354 de averaje y 945 de OPS. Muy buena la temporada de José Peraza. La verdad que ha sido un año redondo para él. De los dos equipos que ha estado, primero inició en los Zaraperos del Saltillo, luego pasó a los Acereros de Monclova y en definitiva está siendo un año espléndido para él. Dentro de la estructura de los Tigres de Aragua, José Peraza es el segunda base y desde el día 1. Así que de esto no tenga ningún tipo de duda la afición bengalí, que José Peraza está entre los planes, va a estar con los Tigres de Aragua y lo hará desde el primer día de la temporada. Este pelotero que llegó vía cambio, para los Tigres era importante darle estabilidad a la posición de segunda base y lo hacen con José Peraza, que ha tenido su mejor temporada a nivel ofensivo, no solo la 24-25 que estuvo con Magallanes, sino la 2025 que ha tenido con Zaraperos y con Monclova en la pelota mexicana. En otras informaciones de los Tigres de Aragua, en el pasado Noti LBP les mencionábamos que Manolo González avanzaba que Omar Narváez muy posiblemente podía participar con Tigres y desde el día 1. Estaba como agente libre al momento de la publicación de esa información del colega Manolo González. Ahora firmó otro nuevo contrato, Omar Narváez, un contrato de ligas menores con la organización de los Rangers de Texas. Ya ha pasado hasta por 3 organizaciones en este 2025. Omar Narváez, primero con los Medias Blancas de Chicago, fue dejado en libertad, volvió a firmar con ellos. Después fue dejado en libertad, firmó con los Astros de Houston. Fue dejado en libertad, firmó con los Medias Blancas de Chicago y después fue dejado en libertad y nuevamente firmó contrato, pero en este caso con los Rangers de Texas. Omar Narváez, que ha mostrado buenos dotes ofensivos en esta temporada 2025. Defensivamente se ha mostrado muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrados y en todo caso habrá que esperar si en la 25-26 podrá ser el debut de Omar Narváez en la LBBP con los Tigres de Aragua. Recuerden que este pelotero llegó vía cambio desde Bravos por Ramón Flores y jamás ha participado con el equipo bengalí. La información que manejaba Manolo es que él estaría desde el primer día. No sé si esta nueva firma en ligas menores lo cambia o no. En definitiva, yo creo que no debería cambiarlo para nada. Ha perdido su estatus de Grande Liga, de pelotero consagrado como llegó a ser con los Cerveceros de Milwaukee, y quizás precisamente necesite ir a Venezuela para reimpulsar su carrera en el tramo final de la misma. Quien no necesita reimpulsar su carrera, pero ojalá lo podamos ver en Venezuela, es Cristian Suárez, este lanzador zurdo del que nosotros les hablamos constantemente en los Noti LBP, porque sencillamente está teniendo un año fenomenal en la sucursal AA de los Dodgers de Los Ángeles. Cristian Suárez en sus últimas 10 presentaciones, 0.53 de efectividad, 1.09 de promedio en contra y de hecho tiene 8 relevos seguidos sin permitir carreras. Este lanzador que en sus últimas 17 entradas suma 22 ponches, es decir, prácticamente un poquito por debajo, pero casi 3 ponches por cada 2 innings lanzados. Cristian Suárez el año pasado fue un pitcher fundamental para los Tigres de Aragua, lo hizo en un bullpen que estaba maltrecho, él salió al rescate para el manager Russell Vázquez y también para el manager Buddy Bailey. Ahora está teniendo una temporada consagratoria en la sucursal AA de los Dodgers de Los Ángeles. Nos alegramos por él, pero que los Dodgers no le pongan ninguna restricción, que el año pasado no lo hicieron y vieron la evolución que está teniendo este pelotero en el 2025. Ojalá también reciba el permiso para formar parte del bullpen de Osvaldo Guillén en la 25-26. Amigos, llegamos al final de su Noti LBBP. Como siempre les recordamos, suscríbanse al canal si no lo han hecho, que es gratis. No lleva ningún tipo de precio y a nosotros nos beneficia muchísimo, por eso se lo agradecemos a todos los que ya lo hacen. También dejen un like si les gustó este Noti LBBP, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, que al activar las notificaciones en la campanita les llegará un anuncio de que ya hemos publicado un video y pueden ser de los primeros en disfrutar del material. Recuerden también escribirnos en los comentarios todo lo que quieran saber de sus respectivos jugadores, de sus respectivos equipos, valga la redundancia, que nosotros le estaremos entregando la información en el siguiente Noti LBP. Recibimos muchos comentarios, lo cual agradecemos. Intentamos filtrar la información y llevárselas a ustedes, así que no se desesperen, déjennos ahí en los comentarios lo que quieren saber, que haremos todo lo posible para informarles a ustedes de lo mejor del béisbol venezolano, como ustedes solo lo disfrutan acá en La Jugada.
Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.